Convocada por el presidente interino Juan Guaidó como la madre de todas las marchas, la concentración del 1 de mayo podría en un solo tiro de dados quebrar o terminar de cimentar el movimiento que él encabeza, dijeron analistas al resaltar el elevado capital político que está en juego. Es una fecha que también podría registrar un recrudecimiento de la agitación política en el país. Algunos expertos advierten sobre los riesgos de una nueva ola de violencia y otros señalan que el régimen de Nicolás Maduro podría responder al desafío arrestando finalmente a Guaidó. La marcha del 1 de mayo es un proyecto de Guaidó. Fue una decisión tomada por él, dijo desde Washington Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter-American Trends. Está colocándolo todo sobre la mesa, como si fuese un juego de póker, todas las fichas en una sola jugada. La idea es que millones de venezolanos se concentren en Caracas para exigir el fin del régimen socialista, en lo que vendría a ser el desenlace de la Operación Libertad iniciada semanas atrás por Guaidó. Pero la Operación Libertad, que ha consistido en una seguidilla de manifestaciones y cabildos abiertos para incentivar a la gente a participar, ha coincidido con el empeoramiento del colapso económico del país y la aparición de dudas sobre si Maduro puede ser obligado a salir del poder a través de marchas. Y algunos temen que de producirse un nuevo fracaso en los actuales intentos por salir de Maduro podría llevar nuevamente a algunos sectores de la oposición a comenzar a promover nuevamente el cuestionado planteamiento de negociar con el régimen nuevas elecciones para salir de la crisis. Esta es la segunda vez que Guaidó coloca su capital político en juego desde que juró como presidente interino en enero para ocupar el vacío constitucional creado cuando la Asamblea Nacional declaró que Maduro usurpaba el poder. La primera vez, el 23 de febrero, la jugada no le fue bien. Prometió que millones de dólares en urgentemente necesitada ayuda humanitaria entrarían al país, pero Maduro la bloqueó con violencia en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, haciendo uso de grupos paramilitares armados. Guaidó es reconocido como el legítimo jefe de Estado de Venezuela por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y la mayoría de las democracias latinoamericanas. En esta segunda ocasión, Guaidó ha sido un poco más cauto en sus declaraciones, cuidando en algo las palabras, evitando afirmar directamente que Maduro saldrá del poder el 1 de mayo. Pero las expectativas del evento ya son muy elevadas, particularmente porque el propio Guaidó ha dicho que es la mayor marcha en la historia de Venezuela convocada para exigir el final definitivo de la usurpación y es el producto de semanas de organización para tratar de asegurar una manifestación masiva. Este 1 de mayo inicia la fase definitiva de la Operación Libertad por el cese de la usurpación, la liberación y recuperación de nuestro país. Es un llamado a movilizarnos de forma sostenida, fuerte y decidida. El momento, es ahora, declaró en una de las varias convocatorias distribuidas el lunes a través de las redes sociales. Diego Moya Ocampos, analista para América Latina de IHS Markit, dijo desde Londres, que uno de los factores más importantes que el mundo verá el 1 de mayo es si Guaidó cuenta realmente con la capacidad de convocar a millones de venezolanos a salir a las calles. Y de la misma manera, el mundo también podría llegar a ver si el aparato de represión de Maduro es suficientemente poderoso para aplastar a las masas que salgan a las calles a desafiar la autoridad de Maduro, agregó. Es evidente que Maduro ha perdido el apoyo de la población, pero sigue controlando el aparato de seguridad y el aparato policial. Ahora, si la protesta escala, más allá de la capacidad de ese aparato represivo para contenerla, entonces se crearían las condiciones para una ruptura dentro del aparato de seguridad, aseveró Moya Ocampos.
Pero los manifestantes no solo deben lidiar con los agentes de la Guardia Nacional, sino con las bandas de paramilitares armados al servicio del régimen, conocidos en Venezuela como colectivos, que se han mostrado dispuestos a usar un grado de violencia mucho mayor que los militares. En la operación para detener la ayuda humanitaria en febrero, buena parte de la violencia que dejó al menos 4 muertos y cientos de heridos se atribuyó a heridas de balas disparadas por las bandas paramilitares. Esa magnitud de violencia podría repetirse esta semana. La firma caraqueña de asesores políticos ORC Consultores emitió el lunes un informe en que advirtió a sus clientes de un aumento en el peligro de agitación política. Elevamos el nivel de alerta a máxima precaución por conmoción civil y / o militar. Se sugiere la activación respectiva de protocolos para estas situaciones, ante el incremento de protestas pacíficas o violentas, saqueos, cierres de vías, cortes de comunicaciones, y se sugiere evitar el traslado en carreteras durante estos días, dijo el informe. De la Cruz agregó que otros de los peligros que enfrenta la sociedad venezolana es que Maduro termine por decidir el arresto de Guaidó, acción que Washington ha advertido que no toleraría. Esto podría provocar la decisión del régimen de meterlo preso. Y ese es otro de los riesgos que él enfrenta. Ese es un desenlace que no puede ser descartado, dijo de la Cruz. El presidente interino venezolano Juan Guaidó denunció el domingo bloqueos en los caminos que enlazan la capital con la ciudad occidental de Barquisimeto, que lo obligaron a cancelar su asistencia en una manifestación antigubernamental. Hoy la dictadura bloqueó caminos, dijo Guaidó, según su equipo de prensa. Hoy la dictadura no nos permite llegar a Barquisimeto, ciudad agroindustrial ubicada a unos 270 kilómetros al oeste de Caracas y en donde lo esperaba una multitud. Trataron de retenernos, trataron de hostigarnos, acotó el líder opositor, sin dar otros detalles del incidente. Voceros del gobierno no comentaron de inmediato al respecto. Horas después, los colaboradores de Guaidó indicaron que el dirigente se encontraba en la capital venezolana a la cabeza del equipo que organiza las protestas del 1 de mayo. Los adversarios de Maduro preparan marchas a nivel nacional el 1 de mayo, con la esperanza de minar el control del poder de Maduro en el país, que se encuentra sumido en una profunda crisis política y económica. Estados Unidos y más de 50 países reconocen a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, argumentando que las elecciones de mayo en las que Maduro fue reelegido para un segundo mandato de 6 años fueron fraudulentas. Guaidó busca presionar a Maduro para que ponga fin a su mandato, se instale un gobierno de transición y se realicen elecciones libres lo antes posible. Maduro, por su parte, argumenta que Guaidó forma parte de un complot dirigido por Washington para derrocarlo. El representante del autoproclamado presidente interino venezolano en España insistió en una entrevista con DW en que esto no va de Guaidó contra Maduro. Es entre los demócratas y los usurpadores. Antonio Ecarri es un embajador sin embajada. El representante en España del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recibe a DW en el barrio madrileño de Salamanca, en una oficina que un círculo de empresarios le ha cedido para llevar a cabo unas labores de representación diplomáticas atípicas y para las que el derecho internacional no tiene respuestas muy claras. La legación chavista está lejos de esta acaudalada zona de Madrid que acoge otras muchas embajadas. A apenas unos metros de aquí, en la acera de enfrente, se encuentra el imponente edificio de Estados Unidos. Ecarri,
proveniente del Partido Acción Democrática, defiende en esta entrevista un endurecimiento de la presión al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Quien creía que esto se iba a lograr de manera fácil y rápida no conoce la realidad venezolana. La situación de crisis ha llegado al extremo de una emergencia humanitaria compleja. Pero la urgencia, la aspiración de que se resuelvan las cosas lo más rápido posible, lleva a algunos a creer que la salida también es rápida. En Venezuela esto no es fácil porque estamos ante un régimen, digamos, apuntalado por los fusiles. Y los fusiles están manejados, en la cúpula por lo menos, por gente que tiene los negocios más importantes del país. Es muy difícil debilitar eso. Lo peor que se puede hacer en un régimen totalitario es quedarse en las casas. Hay que salir a la calle, la gente tiene que mostrar su protesta y no solo a efectos internos, sino también en otras partes del mundo. Aquí se está organizando un acto en la Plaza Colón para mostrar la solidaridad de los venezolanos de la diáspora. España y Alemania, como otros países, deberían hacer causa común para, por una parte, profundizar las sanciones que se han venido estableciendo contra las más altas figuras del régimen. Estos países han logrado una cosa que solo tenía precedentes con el apartheid de Sudáfrica, que es ponerse de frente contra un régimen de oprobio como el que está viviendo Venezuela. Eso es algo que tenemos que agradecer, pero por supuesto querríamos que hubiera acciones más contundentes. Que se reconozcan definitivamente a los embajadores de Venezuela, que no solamente sea un reconocimiento al gobierno, sino también a su representación. Y que por supuesto terminen de declarar persona non grata a los embajadores usurpadores que se encuentran en estos países. De alguna manera, es un mantenimiento de una relación con ese gobierno usurpador de Venezuela que no debería existir. Las elecciones generales que se celebraron en España el domingo fueron un duro golpe para algunos de los sectores derechistas más beligerantes contra el chavismo. Cree que afectarán al papel protagonista del país ibérico en la crisis venezolana. Creo, en primer lugar, que las elecciones de ayer fueron un éxito para la democracia. Para nosotros, los venezolanos, es un motivo de envidia ver un proceso electoral sin manchas. Desde el punto de vista del sentido político, los partidos políticos españoles han demostrado solidaridad con nosotros por una razón, porque son demócratas. Los demócratas son solidarios con los demócratas. Y no vemos que la postura española hubiera cambiado si los resultados de las elecciones hubieran sido otros. Washington reveló hace unas semanas que mantuvo conversaciones con Madrid sobre la posibilidad de que España se convirtiese en una suerte de refugio para algunos desertores del chavismo. ¿Cree usted que esto sería posible? Lo que deseamos es que esta pesadilla en Venezuela termine lo más pronto posible. Aceptamos cualquier salida que ayude a ese proceso, sobre todo si impide que esto se resuelva de manera conflictiva. Ahora bien, lo que sí hay que decir es que una cosa es permitir la salida de Venezuela de figuras del régimen que no estén implicados en delitos de lesa humanidad, de corrupción, o de tráfico de drogas, y otra cosa es la impunidad.